Hola a todos, hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema que rodea a dos de los actores turcos más queridos y admirados a nivel internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Y sí, como habéis leído en el título, la noticia es que Can Yaman ha decidido romper su silencio. Ha decidido hablar sobre esas calumnias, esos rumores que han estado salpicando la imagen de Demet Özdemir, y hoy, aquí en este espacio, vamos a desgranar qué ha dicho, cuál es la verdad que él defiende y cómo está impactando todo esto a la relación, o al menos a la percepción pública de la relación, de estos dos artistas. Si os apasiona todo lo que rodea a vuestros ídolos, si os gusta estar al día de las últimas novedades y sobre todo, si apreciáis cuando una figura pública defiende a otra ante las injusticias, entonces este vídeo es para vosotros. Pero antes de empezar, y porque sé que os encanta estar siempre al tanto de todo lo que publicamos, os animo a que si aún no lo habéis hecho, le deis a ese botón de suscripción que veis por ahí abajo. Así no os perderéis ninguna de nuestras exclusivas y estaréis siempre conectados con las noticias más jugosas. Ya veréis que merece la pena. Ahora, vamos al lío. Todos recordamos la increíble química que Can Yaman y Demet Özdemir desprendieron en la exitosa serie Erkenci. Esa complicidad en pantalla trascendió las cámaras y, como suele ocurrir en estos casos, la imaginación del público y de la prensa sensacionalista se disparó. Empezaron a surgir rumores, especulaciones y finalmente calumnias sobre su relación, sobre la naturaleza de su vínculo y, lo que es peor, sobre la integridad de Demet Özdemir. Y durante mucho tiempo ambos actores habían mantenido una postura de discreción, optando por no dar declaraciones que pudieran avivar más el fuego de los chismes. Sin embargo, parece que la gota que colma el vaso ha llegado, y Can Yaman, conocido por su carácter directo y su lealtad, ha decidido que es hora de poner las cosas en su sitio. ¿Qué es exactamente lo que se ha dicho? Pues, como os podéis imaginar, se ha especulado con todo. Desde que la relación era puramente profesional, hasta que había habido infidelidades, manipulación e incluso maltratos. Algunas de estas afirmaciones son especialmente dañinas y, francamente, carecen de cualquier fundamento. Lo preocupante es cómo estos rumores, al ser repetidos una y otra vez por diferentes medios, acaban calando en la opinión pública, y lo que es peor, pueden llegar a afectar la reputación y la vida personal de las personas involucradas. Y es ahí donde entra la intervención de Can Yaman. Según las últimas informaciones y las declaraciones que se le han atribuido, Can Yaman está profundamente afectado por las calumnias que han rodeado y, según él, perjudicado a Demet Özdemir. Él se siente en la obligación moral de defenderla, de proteger su imagen, y de aclarar la verdad ante sus seguidores y ante el público en general. Y lo hace desde una posición de respeto y admiración, recalcando la profesionalidad y la calidad humana de Demet. Él no solo habla de respeto profesional, sino de una amistad genuina y de un cariño que, según sus palabras, siempre ha existido y existirá entre ellos, independientemente de lo que los medios o el público hayan querido imaginar. Lo que Can Yaman parece querer transmitir es que las historias que se han contado sobre Demet Özdemir, especialmente aquellas que la pintan de forma negativa o que insinúan comportamientos inapropiados, son falsas y malintencionadas. Él defiende que Demet es una persona íntegra, una gran profesional y una mujer de principios. Y su intervención, al salir de él, de una de las partes implicadas en la historia, cobra una relevancia especial. No es un tercero quien habla, es alguien que ha compartido una experiencia profesional y personal significativa con ella, y que ahora se pronuncia públicamente. Pensad en la presión mediática a la que están sometidos los actores de éxito. Cada gesto, cada palabra, cada interacción es analizada, diseccionada y a menudo, tergiversada. En el caso de Can y Demet, la intensidad de esta presión se multiplicó exponencialmente debido a la popularidad de la serie y a la química que proyectaban. La gente quería creer que lo que veían en pantalla era real, y cuando la vida real no se ajusta a las expectativas o a los deseos del público, a veces surgen historias que, lejos de la realidad, buscan satisfacer esa necesidad de drama. La decisión de Can Yaman de hablar no es solo una defensa de Demet, sino también una declaración sobre los límites del acoso mediático y sobre la importancia de la verdad. Él está, en cierto modo, pidiendo responsabilidad a los medios y al público. Está pidiendo que se separe la ficción de la realidad, y que se respete la privacidad y la dignidad de las personas. Y esto, sinceramente, es algo que todos deberíamos aplaudir.
Además, su discurso parece centrarse en la idea de que las mentiras y las calumnias no solo dañan a la persona que las sufre directamente, sino que también erosionan la confianza y el respeto que el público debería tener hacia los artistas. Cuando se difunden falsedades, se crea un ambiente de desconfianza que puede ser perjudicial para toda la industria. Ahora, ¿qué detalles ha dado Can Yaman específicamente? Pues según lo que se ha filtrado, él ha sido muy enfático en desmentir cualquier tipo de maltrato o comportamiento tóxico por parte de Demet o hacia ella. Ha recalcado que la relación que mantuvieron fue siempre de respeto mutuo y de admiración profesional. Y lo más importante, ha defendido la reputación de Demet como persona, calificándola de mujer digna y talentosa. Él no ha entrado en detalles íntimos, porque tampoco es necesario ni prudente, pero sí ha dejado claro que las acusaciones que la han salpicado son infundadas y que él las condena rotundamente. Este tipo de declaraciones, viniendo de una figura tan pública como Can Yaman, tienen un peso considerable. Porque no solo afecta a su propia imagen, sino que al defender a otra persona, se posiciona como un aliado, como alguien que está dispuesto a salir en defensa de sus amigos o colegas ante la injusticia. Y eso, en el mundo del espectáculo, donde a menudo prevalece el interés propio, es un gesto que resalta y que, sin duda, fortalece su conexión con sus seguidores, aquellos que valoran la lealtad y la valentía. La forma en que Can Yaman ha elegido abordar este tema es también interesante. Parece que no ha buscado un enfrentamiento directo ni ha entrado en polémicas. Su mensaje es más bien un llamado a la cordura, un intento de arrojar luz sobre la verdad y de disipar las sombras creadas por las habladurías. Es una manera de decir, basta ya. Hay límites que no se deben cruzar, y la difamación es uno de ellos. Y reflexionemos por un momento sobre el impacto de estas calumnias. No solo pueden afectar la carrera de Demet Özdemir, sino también su bienestar emocional. Vivir bajo el escrutinio constante, ser objeto de rumores maliciosos, debe ser agotador y, en ocasiones, devastador. Por eso, la voz de Can Yaman defendiéndola es un bálsamo, un soplo de aire fresco en medio de tanta toxicidad. Lo que Can Yaman está haciendo es, en esencia, reivindicar el derecho a la verdad y al respeto. Está defendiendo a una compañera de profesión, a alguien con quien compartió momentos importantes y a quien, según sus palabras, valora profundamente. Y en un mundo donde a menudo se prioriza el escándalo sobre la verdad, este tipo de actos son necesarios. Además, su intervención podría sentar un precedente. Podría animar a otras figuras públicas a no quedarse calladas ante las injusticias y a utilizar su plataforma para defenderse a sí mismos y a otros. Porque al final del día la verdad tiene un poder inmenso y cuando se defiende con valentía, puede derribar muros de mentiras y prejuicios. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, surgida en el set de Erkenci, fue algo que cautivó a millones de espectadores. La magia que transmitían en pantalla era palpable, y no es de extrañar que la audiencia fantaseara con una relación real. Sin embargo, el paso del tiempo y la naturaleza de la industria del entretenimiento a menudo separan la ficción de la realidad, y los rumores se convirtieron en un torbellino que amenazaba con dañar la imagen de la actriz. La persistencia de estas especulaciones, algunas de ellas particularmente crueles y sin base alguna, ha llevado a Can Yaman a tomar una postura firme. Es importante destacar la naturaleza de los rumores que han afectado a Demet Özdemir. Han oscilado desde supuestas manipulación y control en la relación, hasta acusaciones de infidelidad y, en los casos más graves, de maltrato. Estas difamaciones no solo son hirientes a nivel personal, sino que también pueden tener un impacto significativo en la carrera profesional de una actriz, afectando su credibilidad y las oportunidades laborales que se le presentan. La capacidad de la prensa y del público para generar narrativas, a menudo sin la debida investigación o respeto por la verdad, es un fenómeno preocupante en la era digital. La decisión de Can Yaman de alzar la voz es, por lo tanto, un acto de valentía y solidaridad. No es la primera vez que vemos a figuras públicas enfrentar el escrutinio mediático, pero la forma en que él lo ha hecho, centrándose en la defensa de la integridad de Demet, es digna de elogio. Él no se limita a desmentir, sino que articula una defensa fundamentada en el respeto, la admiración y la amistad. Al mencionar la existencia de un cariño genuino que siempre ha existido entre ellos, Can Yaman sugiere que su vínculo va más allá de lo meramente profesional, pero sin cruzar la línea de lo público y especulativo. Esto envía un mensaje claro: su relación es privada, pero su respeto mutuo es público y defendible. El actor turco conocido por su carisma y su energía arrolladora,
ha demostrado en esta ocasión una faceta más reflexiva y protectora. Al manifestar que se siente en la obligación moral de defenderla, Kanyaman se posiciona como un aliado, alguien que no teme desafiar las narrativas negativas cuando considera que son injustas. Esta actitud es crucial en un entorno donde la imagen pública puede ser fácilmente manipulada. Su referencia a la profesionalidad y la calidad humana de Demet subraya que su defensa se basa en hechos y en el conocimiento directo de su colega. La intervención de Kanyaman no solo beneficia a Demet Özdemir, sino que también sirve como un recordatorio para el público y para los medios sobre la importancia de la veracidad y la responsabilidad. Al condenar rotundamente las acusaciones infundadas, él está haciendo un llamado implícito a la cautela y al respeto. En una era de sobreinformación, donde las noticias falsas pueden propagarse a la velocidad de la luz, es vital que las figuras públicas utilicen su influencia para discernir y compartir la verdad. Analizando las declaraciones atribuidas a Kanyaman, se desprende un mensaje coherente y firme. Ha sido explícito al negar cualquier forma de maltrato o comportamiento tóxico, tanto por parte de Demet como hacia ella. Esta negación categórica es fundamental para contrarrestar los rumores más dañinos. Su énfasis en el respeto mutuo y la admiración profesional pinta un cuadro de una relación laboral sana y positiva, lejos de las tergiversaciones que han circulado. Al describir a Demet como una mujer digna y talentosa, Kanyaman no solo defiende su reputación, sino que también reafirma su valía como profesional y como persona. El hecho de que Kanyaman no haya entrado en detalles íntimos es una decisión acertada y prudente. Respetar la privacidad es tan importante como defender la verdad. Su objetivo no es exponer la vida personal de nadie, sino desmantelar las falsedades que amenazan la reputación de Demet. Al lograr este equilibrio, su declaración adquiere mayor credibilidad y fuerza. En un panorama mediático donde a menudo se prioriza el sensacionalismo y el escándalo, el gesto de Kanyaman de defender a una colega es un soplo de aire fresco. Demuestra que, más allá de las rivalidades o las diferencias profesionales, existe un código de ética y de lealtad que puede prevalecer. Este tipo de acciones no solo fortalecen los lazos entre los artistas, sino que también inspiran a sus seguidores a adoptar una postura similar ante la injusticia. La presión a la que están sometidos los actores de éxito es innegable. Su vida, sus relaciones y sus decisiones son constantemente analizadas y juzgadas por un público ávido de entretenimiento. En el caso de Kan y Demet, la intensidad de este escrutinio fue amplificada por el éxito arrollador de Erkencikus y la química que compartían en pantalla. La audiencia, enamorada de la pareja ficticia, proyectaba sus deseos sobre la vida real, y cuando la realidad no se alineaba con esas expectativas, surgían narrativas distorsionadas. La intervención de Kanyaman es, en muchos sentidos, un acto de reivindicación de la verdad. Es un recordatorio de que detrás de los personajes que interpretan, existen personas con emociones, reputaciones y vidas privadas que merecen ser respetadas. Su valentía al hablar puede ser un catalizador para un cambio positivo en la forma en que los medios y el público interactúan con las figuras públicas. Podría animar a otros a no quedarse callados ante la difamación y a utilizar su voz para defender la dignidad y la verdad. En resumen, la noticia es que Kanyaman ha decidido romper su silencio para defender a Demet Özdemir de las calumnias y rumores que la han rodeado. Ha expresado su profunda convicción de que estas acusaciones son falsas y malintencionadas, y ha elogiado la integridad, el talento y la calidad humana de Demet. Su declaración es un poderoso gesto de lealtad, amistad y defensa de la verdad en un mundo mediático a menudo implacable. Es un recordatorio crucial de que la empatía y el respeto deben prevalecer sobre el juicio y la especulación. Y hasta aquí llega nuestra incursión en esta interesante noticia del mundo del espectáculo. Hemos querido traeros esta información de primera mano y analizar el significado de las declaraciones de Kanyaman. Espero de verdad que os haya parecido tan intrigante y revelador como a nosotros. Ahora, me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre todo esto. ¿Creéis que es importante que figuras públicas como Kanyaman defiendan a sus colegas ante las calumnias? ¿Os ha sorprendido esta intervención? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que siempre leemos con mucho interés y nos encanta debatir con vosotros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis ver más contenido como este, no dudéis en darle a ese botón de me gusta que tanto nos anima. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con quienes también sean fans de Kanyaman y Demet Özdemir. Y sobre todo, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal.
Es la mejor manera de apoyarnos y de aseguraros de que no os perdéis nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!